Cuando iniciamos un nuevo día, es hora de bendecir al Señor, de darle gracias porque envía su palabra a nuestro corazón. El Señor es el buen sembrador y de madrugada nos da la sabiduría, nos instruye en sus caminos. Que sea el Espíritu Santo quien en este nuevo día hoy nos ayude a avanzar por los caminos de la obediencia, pues solo Él nos revelará la verdad completa. Hoy es 18 de julio de este año 2023. Es martes y nos disponemos a vivir este día, siempre confiando en la divina providencia, esperándolo todo del Señor y pidiendo a la Virgen María que nos ayude también a hacer la voluntad del Padre Eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo por el camino de la reflexión en orden a lo que significa la obra salvadora de Dios. El Señor siempre quiere salvarnos. En todo momento, Él quiere sacarnos del pecado para llevarnos a la gracia. Él siempre quiere que comprendamos que Él es el único Dios y que nuestra vida se realizará solo en Él, en sus planes y en la obra misma de su Espíritu Santo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, y allí vemos cómo comienza la historia de Moisés. Moisés es ese hombre que Dios usa para liberar a su pueblo, para sacar a el pueblo hebreo de la esclavitud del faraón allí en Egipto. Y este hombre, Moisés, nace de papás hebreos, y nos cuenta la primera lectura que ante la amenaza o la orden que había del faraón, que era de acabar a los niños varones cuando nacieran, pues su mamá no tuvo otra más que echarlo en una canastilla y ponerlo en el río Nilo y ponerle cuidado hacia dónde iba su hijo. Tal vez lo hizo con esa intención de que lo echaba en la canastilla para que la hija del faraón, cuando saliera a bañarse, viera a su hijo, a su pequeño, y lo tomara y tuviera compasión de él. Pues así sucede la historia. Y por eso lo primero que tenemos que decir es que Moisés desde niño fue muy amenazado por el faraón. La prueba es como hoy es rescatado precisamente de las aguas porque su mamá no lo podía tener por el hecho mismo de la orden del faraón. La palabra Moisés o el nombre Moisés significa salvado de las aguas. Moisés crece en casa de faraón, pero él es un niño hebreo. Su sangre reclama la misma verdad de lo que significa la obediencia a Dios, a sus mandamientos. Cuando él ya crece, lo vemos
saliendo en defensa de sus hermanos que son esclavos, del pueblo de Dios que está esclavo allí en Egipto. Y por eso lo mejor que podemos hoy también afirmar es que Moisés hace parte del plan de salvación de Dios como instrumento. Él es dócil a todo lo que significa las inspiraciones del Señor en orden a la justicia, a la misericordia. Moisés va a tener que oír cuando se enfrenta en el caso de defender uno de su propia sangre que está siendo golpeado por un egipcio. Y desde siempre, como vemos en su historia, él tuvo que enfrentar al faraón, y el faraón siempre profirió amenazas contra el mismo Moisés. Sin embargo, es el Señor quien sostiene a Moisés, es Él quien le da la fuerza y lo lleva a que se consuma una obra hasta el final. La obra que Dios realiza a través de Moisés marca la historia, y desde allí comprendemos que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Moisés, con su obediencia, nos muestra quién es Dios, sobre todo porque al Moisés obedecerle al Señor en el proceso de liberación de su pueblo, Dios se manifiesta en su gloria, en su esplendor. ¿Cuánto gana esa docilidad de Moisés para el pueblo? Esa docilidad le trae bendición a Moisés. Esa docilidad le trae también la liberación a un pueblo que necesita de esa gracia salvadora. El pueblo va a ir concibiendo la salvación que Dios tiene para él en la medida en que Moisés deja conocer su experiencia profunda de Dios en los momentos en que tiene que dirigir a ese pueblo a experiencias decisivas de lo que es las mismas promesas del Señor. Y pues vamos a entrar al Evangelio de hoy, y en el Evangelio de hoy Jesús está recriminándole a las ciudades donde Él hizo muchos milagros. Uno supone que donde hay milagros deben haber conversiones, pero en el fondo no es así. Hay quienes, viendo milagros y viendo obras grandes de Dios, siguen con su corazón endurecido, siguen con su corazón en la indiferencia. El Señor hoy reclama docilidad de esos pueblos que vieron cómo la gracia de Dios se hacía presente. Y es que un milagro es para la salvación nuestra. Un milagro no es simplemente una bendición particular o un beneficio que Dios simplemente me da a mí porque recé mucho. No, un milagro es un signo del reino de Dios. Y los signos del reino de Dios se manifiestan para decirnos que Dios ha llegado, que Dios está en medio de nosotros, y que tenemos que aprender a leer esos signos como el mejor camino para hacer retorno a una verdadera amistad con Dios, cuando sabemos que hemos estado alejados del Señor, cuando sabemos que no hemos hecho las cosas bien, que no hemos sido fieles. Por eso Jesús hoy recrimina a estas ciudades el por qué no han cambiado, por qué no han entrado en una experiencia misma de su salvación. Y el mismo Señor dice que a cada uno se le pedirá cuenta de lo que ha recibido. Y lo que hemos recibido en orden a lo espiritual vale para el tema mismo de tener parte en la herencia del reino de Dios. El reino de Dios es lo que hoy nos tiene que preocupar. Y ese hecho de tener parte ya en el cielo
Es cuestión de vivir ya una vida en el Señor. Yo creo que vale la pena el Evangelio cuando nos damos cuenta que los milagros que han venido a nuestra vida y los que leemos en el Evangelio son oportunidades para entrar en una profunda relación con el Dios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.